están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarles. Miren lo que les tengo ahora, especial para el verano, chiquillos, especial para el verano. Ustedes saben que yo siempre estoy recomendando libros y este lo recomiendo de todas maneras. Fíjense que llega a las librerías esta novela sobre la expansión del Estado Islámico hacia Siria. ¿Se acuerdan de todo el drama que hubo hace unos años, que vimos unas imágenes atroces? Bueno, José Ignacio Cárdenas Gebauer nos invita a sumergirnos en los horrores y las disputas humanas de la guerra contemporánea a través de su primera novela, Bajo el yugo del califato. Esta obra, que abarca los oscuros años de expansión del Estado Islámico en el norte de Siria, ofrece una visión bastante conmovedora, detallada sobre las víctimas del conflicto. Se centra en las vidas de Munira, una joven kurda yazidí, y de Manuel Jesús Muñoz Amar, chileno, con ciudadanía española y periodista del diario El País. Vamos a conversar con su autor, José Ignacio Cárdenas Gebauer, abogado de la Universidad de Chile, con postítulos en Economía y Tributación, diplomado en Análisis Político por el Instituto de Asuntos Públicos. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Al contrario, gracias a ti por la entrevista, Emilia. Oye, José Ignacio, a ver, partamos por algo. Tú has escrito otras cosas, pero nunca habías escrito una novela. Cuéntame un poquito de ti. ¿Tú qué haces como abogado? Mira, yo soy abogado, tengo mi estudio particular y, bueno, básicamente me dedico a distintas ramas del derecho, civil, derecho comercial y qué sé yo. Pero también me gusta mucho el tema del análisis político. Y tú comentaste el tema del diplomado, efectivamente, y a raíz de eso, bueno, salieron algunos, o más bien publiqué, perdón, algunos libros, un par de libros particularmente. El primero fue El jaguar ahogándose en el oasis, que trata todo lo que dice en relación con el estallido social, las causas, las causas históricas, doctrinarias, políticas y jurídicas que nos llevaron a ese estallido social, partiendo por todos los gobiernos, desde Pinochet hasta Piñera. Y el segundo libro más bien hace un análisis un poquito más jurídico y también político de lo que pasó en la primera convención constitucional. ¿Ah? Así que esos fueron mis dos libros, que son más bien ensayos políticos, y ahora saqué y publiqué esta novela, que es algo totalmente distinto, que es una novela histórica, como tú bien explicabas, donde aborda justamente lo que pasó, especialmente en los años 2014, 2015, que fue como el auge de lo que conocemos como Estado Islámico o ISIS en la parte norte de Siria. Y es histórica porque aborda hechos que ocurrieron realmente, pero todo bajo una novela de ficción donde mezclo romance, suspenso, tensión, mucha tensión, algunos pasajes muy duros, aventura, en fin, y creo que quedó algo bastante entretenido. Oye, en algún momento te voy a pedir después otra entrevista para que hablemos de los otros dos libros, ¿no? Encantado, feliz. Tanto el tema de la primera convención como el tema del estallido social, porque también son análisis que los hemos hecho nosotros en otras oportunidades con otros personajes, pero me gustaría saber de tu visión. Así que te voy a pedir de todas maneras que conversemos de ello. Pero ahora vamos a la novela. ¿Cómo un abogado se hace escritor? Bueno, la verdad, porque por el gusto permanente, primero por la lectura, me encanta leer y me encanta sobre todo la novela histórica. Eh, y al mismo tiempo, bueno, quizás el tema de la abogacía ayuda mucho para la escritura. ¿Ah? Uno está permanentemente escribiendo, permanentemente leyendo. Pero quería también salir un poco lo que es el paradigma de un típico abogado, quizás un poquito con esos límites jurídicos que tú no te puedes mover, para ir a algo un poquito más abierto. A mí la verdad que siempre me gustó escribir, pero esas cosas que como que uno nunca se decidía a hacerlo. Y esta vez me decidí, partí por esos dos primeros libros que te comenté. Y esto de la novela, quizás nació un poco motivado también por la misma editorial, por mi familia, y también un poco cautivado por lo que fue. Hay un hecho, que es una imagen que a mí nunca se me borró y que ustedes, o tú te recordarás, y quizás los oyentes también. El año 2014 aparecían en la prensa, vestidos de naranjo, unos periodistas que los degollaban. Ya estaba el verdugo vestido de negro y los degollaba con un cuchillo. Eso fue una imagen para mí, wow, pero ¿cómo está ocurriendo esto en la modernidad, en los tiempos actuales? Y ahí partió un poco la idea que nunca, la verdad que esto fue el año 2014, comprenderás que pasaron algunos años,
pero después la retomé, empecé a investigar y bueno, y ahí el libro después salió solo. Oye, José Ignacio, pero a ver, eh, escribir ensayo político, uno con más tinte jurídico que otro, pero los dos políticos, de alguna manera, es una cosa y otra es entrar en el formato de una novela. ¿Cómo te formaste en esto? ¿Cómo llegaste a ver el formato de la novela para ver cómo mantener el interés, cómo partir con interés y cómo mantenerlo y además ir, no solamente manteniéndolo, sino que además ir agregando nuevas cosas? ¿Cómo fue eso? ¿Te metiste en algún taller con algún escritor? Cuéntanos cómo fue No, esa mira, esto evolución. fue más bien autodidacta, como te decía, me gustaba mucho leer. Entonces hay autores como, por ejemplo, Santiago Posteguillo y Alfonso Falcones, el mismo Ken Follett, la Julia Navarro, en fin. Creo que me leo, no sé si todo, pero buena parte de lo que ellos han escrito. Y ahí, claro, uno va sacando alguna suerte de matriz, si tú quieres, de cómo debe ser una novela. Y bueno, y sobre todo me interesaba mucho, no solamente incorporar temáticas históricas, porque a mí siempre me ha gustado que en la novela ojalá yo también aprenda algo, no solamente ficción, por eso que lo combino este tema de ficción con historia, pero al mismo tiempo que no se pierda nunca el suspenso. Entonces, lo que me interesaba mucho era que después de cada capítulo, de alguna manera dejar conectado al lector para que no perdiera el interés de lo que pudiese venir. Y en esto tengo que confesar que bueno, que mi señora me ayudaba mucho porque a la medida que yo iba escribiendo cada capítulo, me lo iba leyendo. Entonces yo notaba el interés, bueno, ¿y qué ahora escribo el capítulo siguiente, cosas así. Y me atrevería a decir que eso resultó bastante bien porque ya han habido varias personas que han leído la novela y todos me han dicho algo que a mí me llena orgullo, que te atrapa inmediatamente la novela. Como que incluso algunas personas en un solo día se la han leído básicamente porque me dice, es que quiero saber lo que viene, y al saber lo que viene no terminan de leerlo hasta el final. Así que esa suerte de suspenso que trato de mantenerlo permanentemente, creo que se logra en la novela y por eso lo hace algo bien entretenido. Oye, pero tú mencionaste ahí como escritores, como de alguna manera tus guías, ¿no? A Falcones, a Posteguillo, a la Julia Navarro, nada menos. O sea, te faltó Ruiz Zafón nomás para haber, Bueno, para sí, haber sí, armado, bueno, ¿no? Una exactamente, tetralogía espectacular en realidad, ¿no? Eh, absolutamente, sí. pero, a ver, es que eso de alguna manera yo creo que es un talento innato, de alguna manera, porque tú, si no estudiaste cómo ir armando estas novelas, estos capítulos, esto de ir entrelazando, estas dos historias que van a confluir en algún momento, ¿no? Eh, te das cuenta, quienes somos más o menos lectores, te das cuenta inmediatamente que van a llegar a un punto en que se van a juntar ambas historias en forma paralela. ¿Cómo estudiaste eso? ¿Cómo? Porque hay algunos de estos autores que tú mencionaste usan ese truco verdaderamente, ¿no? Bueno, primero tuve que hacer, para comenzar a escribir, tuve que hacer una labor de investigación bastante exhaustiva. No solamente respecto de lo que sucedió en esa época, sino también porque me estaba aproximando a una cultura que obviamente es muy distinta a la nuestra. Entonces eso pasa no solamente por saber los hechos históricos, sino también por conocer desde la vestimenta, los utensilios de una casa, cómo cocinan, las comidas, qué es lo que toman, qué es lo que beben, la arquitectura, costumbres, etcétera. Pero fue algo bien entretenido porque si bien mi primera aproximación fue más bien sumergirme en la crudeza de los hechos que ocurrieron en esa época, pero claro, en la medida que tú empiezas a escribir y guiar un poco la historia, uno mismo al momento de escribir se va también haciendo preguntas. Bueno, ¿cómo ¿cómo es la cena? Uno se tiene que imaginar la cena, entonces, y tengo que escribir la cena. Y ahí, claro, tiene que ser una cena de un mundo árabe, obviamente, y además con conceptos religiosos que eran potentes. Entonces, claro, ahí automáticamente uno empieza a investigar y es parte de la curiosidad de uno como escritor que también lo hace muy interesante para uno. O sea, lo que yo aprendí escribiendo ese libro fue una enormidad. Y además fue muy entretenido porque cuando uno investiga, uno también tiene que corroborar lo que logra encontrar. Lo peor es, y eso quizás es una técnica que yo venía aprendiendo de los ensayos. Los ensayos
tú no te puedes equivocar. Cuando los ensayos se arman a partir de mucha información. Entonces, si obviamente uno da una información que es correcta, queda las cosas. Y por eso que cuando investigaba tenía que investigar varias veces el mismo hito, y eso lo hacía muy entretenido. No sé, a mí me gusta mucho investigar, así que fue, como digo, armándose, incluso a modo de anécdota, como yo nunca he estado en Siria, porque esa es la realidad, nunca he ido a Siria, pero era muy relevante para mí saber dónde estaba ubicado dentro de la ciudad, caminar con mis personajes, las distancias, etc. Google Earth es una maravilla, es una maravilla para eso, porque te muestra los lugares tal como son. Entonces, mira, la verdad que la tecnología ayuda mucho, así que finalmente salió. Oye, me entra una curiosidad, sí, bueno, de partida eso es increíble, digamos, tú nunca has estado en el lugar, no has recorrido esos lugares, no tienes ni siquiera una cercanía, digamos, con las costumbres, con la forma de sentir de ellos, y que hayas logrado, digamos, el traspasar toda esa vivencia al libro, ¿no? Pero Igual, perdón, dale. sí, no, es que ¿a qué voy? De repente la historia era mucho más fuerte o la investigación era más fuerte. ¿Alguna vez te impedía continuar con la historia el no saber algo o al revés? ¿Te obligaba la investigación histórica del momento, del lugar, te impedía continuar con la historia como tú querías? Mira, yo diría que no tanto eso, sino más bien habían temáticas que uno va encontrando dentro de esta investigación que eran demasiado duras. Entonces, claro, tampoco se trataba que los lectores leyeran algo que de alguna manera les causara rechazo, porque de verdad hay momentos que Claro, son se transformara en morboso, claro. absolutamente. Entonces había que de alguna manera trabajar muy bien eso, y era un tema muy delicado para mí, en razón a que no solamente la distancia cultural, sino también para abordar el tema del personaje femenino, porque en el fondo me tenía que sumergir en temáticas que son duras a un punto de vista de la mujer, y de alguna manera tenía que lograr esa empatía y ese sentimiento, esas sensaciones, para que ojalá pudiese haber representado de la mejor forma a una mujer viviendo lo que ella estaba padeciendo. Eso quizás fue lo más difícil. Pero al mismo tiempo, bueno, claro, antes de publicar, obviamente este libro, yo le pedí que lo leyeran varias personas, mujeres algunas, como también historiadoras, de forma tal de no cometer errores, a pesar de que yo algo ya sabía del tema árabe, básicamente porque, qué sé yo, me había metido en un curso de historia, cosas de esa naturaleza, como, para poder, entonces más o menos estaba contextualizado en la época y los antecedentes históricos hacia atrás. Eso ayudó mucho. Ya había una base histórica que yo ya la sabía. Entonces me ayudaba mucho para poder explicar ciertos hechos. Pero bueno, pero claro, tenía... Y lo otro importante que yo me quedé muy feliz, que el libro también yo se lo entregué al embajador de Siria y al cónsul de Siria, y especialmente el cónsul ya lo leyó y me confirmó que los hechos históricos a los cuales yo me refería son reales, así que me quedé más tranquilo. Perfecto. Oye, no hagamos spoiler, pero ¿por qué no nos resume brevemente la historia? ¿De qué se trata? ¿Quién es Munira? ¿Quién es Manuel? Mira, lo voy a, claro, sin spoiler el libro, pero más o menos la descripción de ellos dos está muy al inicio, así que creo que no voy a spoiler nada. Manuel es, como tú bien señalaste, es un chileno, pero que estaba con residencia o viviendo en España, un periodista. Y este periodista, que trabajaba para el diario El País, lo envían en una misión bastante difícil, que era entrevistar nada menos que a los líderes del Estado Islámico. Claro, era una pega difícil porque no todos los periodistas quieren ir a esa zona. Pero él, claro, tenía que de alguna manera demostrar su condición de extranjero, de alguna manera también le exigía que también mostrarse aún más, y partió para allá. Y por su parte, en el caso Munira, bueno, ella es una mujer de origen yazidí, kurda, si tú quieres. Lo que pasa es que yazidí es una etnia que de alguna manera fue adaptada por los kurdos, ¿ah? Pero si uno se va un poquito al origen, no es necesariamente kurdo, pero se tiende a asimilar. Pero
pero el concepto de yazidí no es solamente un tema étnico, sino también un tema religioso. Y ellos creen en una divinidad bueno, que es bastante, ¿cómo llamarlo?, bastante compleja, incluso desde el punto de vista islámico, lo consideran como que ellos, como que su divinidad fuese una suerte de veneración del diablo. No, obviamente no tiene ninguna relación a eso, pero sí así es el concepto que ellos tienen. Entonces, claro, ahí ustedes ya más o menos pueden dilucidar que las mujeres yazidí, bajo esa mirada que tiene el Estado Islámico, son también catalogadas en una condición que podríamos decir quizás casi infrahumana, y eso tiene ciertos padecimientos bueno, que son fácilmente imaginables. Perfecto. Oye, en el libro se desarrolla, bueno, obviamente, ¿no? Un gran problema con el enfrentamiento entre el catolicismo de alguna manera y lo musulmán. ¿Cómo fue ese estudio? Porque ahí tú te basas mucho en las frases, en frases pequeñas que aparecen dentro del Corán, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se establece esa relación que es re importante, digamos, forma gran parte, digamos, del libro? Claro, hay que tener Perdón, cuidado porque, sí, la contraposición religiosa. exactamente, claro. Mm. Evidentemente, aquí estamos hablando de una corriente religiosa fundamentalista, bastante más extrema, y en esto es bueno hacerlo ver, porque lo que menos quiero que la gente que lea el libro se haga una idea que el mundo musulmán es todo así. Es eso, claro, no. Es una fracción muy minoritaria. La más gran mayoría de la religión islámica son personas moderadas, en fin, y que buscan, como nosotros también en el mundo cristiano, el hombre bueno y en fin, un poco la bondad de la vida. ¿Eh? Pero claro, lo que pasa es que cuesta entender porque cuando el Estado Islámico no son una banda de dementes que simplemente quieren disparar, no, ellos tienen una concepción religiosa absolutamente extrema, pero sacan pasajes dentro del Corán que de alguna manera lo descontextualizan. Hay que entender que el Corán y también la figura de Mahoma, Mahoma que existió el año séptimo después de Cristo, en un mundo donde las guerras eran continuas, y Mahoma, a diferencia de Jesucristo, era también, él hacía valer su concepto religioso también con las armas. Pero estamos hablando de un mundo donde todo era así, entonces es bastante difícil condenar ahora a Mahoma porque haya utilizado la arma cuando el mundo funciona de esa manera. Y también bajo esa mirada islámica, y ahí lo conecto con el mundo cristiano, Jesús para el mundo islámico también vendría a ser una suerte de profeta. Entonces hay cierto respeto, pero no le dan el carácter de divinidad, ¿eh? Como si nosotros se lo podríamos dar. Entonces, claro, ahí existe una contraposición entre el mundo cristiano y el mundo islámico, porque evidentemente el concepto de Jesús para nosotros es prácticamente Dios en la tierra, o el Hijo de Dios, si tú quieres, y eso es completamente alejado a lo que ellos plantean, porque si nosotros consideramos una divinidad distinta a lo que es Alá, de alguna manera somos infieles, ¿eh? O somos, adoramos, que se llama figuras que no corresponden. De hecho, si uno se fija, en las mezquitas no hay ninguna imagen, porque ellos tienen prohibido, y esto va tanto para el mundo moderado como para el mundo más fundamentalista, ellos tienen vedado adorar imágenes. Entonces el hecho que nosotros de alguna manera adoremos imágenes es también algo que para ellos simplemente no es como una suerte de adoración, si tú quieres, no digo el diablo, pero figuras que no tienen el carácter de divinidad. Ahora, es bien curioso porque nosotros, y hablo nosotros no necesariamente porque yo sea católico practicante, sino porque fui educado bajo esta religión, como yo creo que la gran mayoría de los chilenos. Pero si uno ve la Biblia también, sobre todo el Antiguo Testamento, tiene pasajes que son violentos. Lo que pasa es que esos pasajes que son violentos posiblemente no tienen ninguna gran trascendencia porque finalmente está la figura del Papa y el Vaticano que de alguna manera va dando las directrices de lo que nosotros tenemos que leer y lo que venerar dentro de este libro sagrado. Es muy distinto al Corán, porque el Corán
no responde a una figura única, sino más bien responde a las interpretaciones de cada imán, en cada mezquita. Y eso hace que finalmente las interpretaciones sean bastante distintas unas de otras. Más allá de que al final todo se basa en una palabra que está escrita, pero claro, si uno la lee puede darle sin duda distintos significados. Exactamente, esa era a lo que yo te quería llevar justamente, y es las interpretaciones que se pueden hacer sobre cada una de las frases, digamos, de el Corán, y que de hecho la hacen, ¿no es cierto? No, para todos no es igual, y por eso entonces la diferenciación entre los fundamentalistas y los musulmanes, no sé si llamarles moderados, pero el musulmán común y corriente, el que Común y nosotros corriente en realidad, claro. claro, el que nosotros conocemos en buenas cuentas, pero es una cultura tan alejada de nosotros. Yo creo que, no sé, no me quiero equivocar, creo que de las personas que nos estén viendo, por ejemplo, de cada 100 personas, a lo mejor uno ha entrado a alguna mezquita alguna vez, o sabe de qué se trata, o sabe ni siquiera qué es una mezquita. Exactamente. Estamos tan alejados de eso, ¿no? Y yo creo que con el libro tú nos traes una visión un poco apocalíptica, porque obviamente el tema fundamentalista, ¿no? Aquello que vimos muy fuertemente, como decías tú recién, por allá por el 2014, que fue como lo más fuerte quizá. Después se sabe algo de las noticias, que se ablandan, que no se ablandan, que a lo mejor, bueno, pero la verdad es que para nosotros es demasiado alejado esa cultura. Por lo tanto, lo encuentro genial que haya llegado a través de esta novela. Y la novela, como te digo, si bien, claro, hay pasajes, como tú bien dices, que son bastante duros, pero también está cargada mucho de esperanza, Sí. de romanticismo, como lo dije hace un momento. Entonces, la verdad, si bien hay momentos del... Mira, yo creo que el lector va a pasar por muchas sensaciones cuando lea la novela. ¿Ah? Y eso es un poco lo que quería buscar. Va a sufrir, sin duda, pero también va a tener alegría, va a tener ciertas esperanzas. La mujer, qué sé yo, el tema de la mujer, creo que quedó bien tratado. Hay también pasión, también algo hay de eso. En fin, yo creo que es, como le decía, una suerte de cúmulo de sentimientos que de alguna manera van a despertar sensaciones a las personas que lo leen, que es lo que quería buscar. Muchas gracias, José Ignacio Cárdenas, por haber estado hoy día con nosotros y habernos traído este libro que obviamente es absolutamente recomendable. Fíjense que Manuel en algún momento, ya les voy a hacer un spoiler, porque Manuel en algún minuto dice que lo que más le impactó fue unos hermosos ojos verdes como nunca había visto. Así que bueno, ahí les conté algo de lo que va a pasar. Muchas gracias, José Ignacio, por haber estado hoy día con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti por la entrevista. Bueno, yo les doy las gracias a ustedes, señoras y señores, porque conversamos hoy día con el autor de este libro, ¿no es cierto? Bajo el yugo del califato, de José Ignacio Cárdenas Gebauer, abogado de la Universidad de Chile con postítulos en Economía y Tributación y diplomado en Análisis Político por el Instituto de Asuntos Públicos. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Ya tienen un libro para las vacaciones.